Bienvenidos al seminario web de hoy, titulado Prevención de uso indebido de medicamentos recetados en la comunidad latina. Mi nombre es Fabricia Prado, soy psicóloga brasileña y trabajadora social clínica licenciada en los Estados Unidos. Les presentaré la versión traducida al español de esta conferencia web que se organizó originalmente en inglés por Doca Michelle Zelaya, la coordinadora del proyecto para el Centro Hispano-Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Prevención, PTTC. Antes de que les presente la oradora invitada, aquí hay unas breves instrucciones sobre la presentación de hoy. El seminario web se grabará y archivará para su futura reproducción y también se está grabando en portugués. Las líneas se silenciarán durante la presentación. También le pedimos que completen una breve encuesta al final del seminario web. Esta encuesta de satisfacción es importante para este trabajo y brinda la oportunidad de mejorar esfuerzos de capacitación. No obstante, para continuar con el crédito educativo para este evento, planearon hacerlo para eventos futuros. Así que comencemos. Comencemos presentando el Centro Hispano-Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Prevención y su equipo. El PTTC está alojado en la Asociación Nacional Latina de Salud Mental y Adicciones, ubicada en Nuevo México. Esta asociación se estableció para satisfacer la necesidad de una voz nacional unificada para la población latina en el área de salud mental y para llamar la atención sobre las grandes disparidades que existen en las áreas de acceso, utilización, investigación basada en la práctica y personal adecuadamente capacitado. El PTTC es compuesto por 10 centros regionales nacionales, 6 centros internacionales de VIACHA, 2 centros de áreas de enfoque nacionales y una oficina de coordinación de la red. En conjunto, la red presta servicios a 50 estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y la isla del Pacífico de Guam, Samoa Americana, y las islas de Micronesia, Marianas, y el Centro Internacional de VIH-Sida en Vietnam, Asia del Sur, Sudáfrica y Ucrania. Aquí puede ver el mapa de la PPTC estadounidense. El Centro Hispano-Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Prevención tiene enfoque nacional para las comunidades hispanas y latinas y la fuerza laboral que brinda servicios a las siguientes comunidades. El PTTC está formado por el Dr. Pierluigi Mancini, el director del programa, Alex Santos, asistente ejecutivo administrativo, y Doca Michelle Zelaya, coordinadora del programa. La Asociación Latina de Salud Mental y Adicciones también abriga el Centro Hispano-Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Adicción. Más adelante va a ver las informaciones de contacto al final de este seminario web. Ahora haré una introducción a la oradora creadora de este seminario web, la señorita Diana Plazas. Diana Plazas es originaria de Bogotá, Colombia, y vino a los Estados Unidos en 1999. Diana recibió su certificación especializada en prevención en 2013 y su licenciatura en psicología con una concentración en abuso de sustancias en 2017. Diana comenzó su trabajo en prevención en 2010 en CEPA, en Georgia, en la única agencia latina de salud mental. En 2012 se convirtió en la coordinadora estatal del proyecto de prevención del alcohol
donde dirigió y desarrolló el proyecto y supervisionó los programas bilingües y biculturales de prevención del alcohol. En 2013, Diana se convirtió en la directora del proyecto financiado Regeneración RX. Este programa fue creado en respuesta a la epidemia de abuso de medicamentos recetados en los Estados Unidos, con sede en Georgia. Tiene como objetivo prevenir el abuso de uso indebido de medicamentos recetados entre niños y jóvenes de 12 y los 25 años en 3 condados de Georgia. Diana lidera los esfuerzos en el condado, ya que se ha enfocado en desarrollar estrategias y soluciones para abordar el problema en las comunidades hispanas y latinas. El trabajo de prevención de Diana ha sido reconocido por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión 2 veces. Primero, en 2014, Diana y sus colegas en el proyecto de prevención del alcohol recibieron un premio Emmy por su documental bilingüe sobre prevención del alcohol y nuevamente en 2016 recibió a Emmy por el documental sobre medicamentos recetados, llamado Medicamentos Legalmente Peligrosos. En 2017, Diana recibió el Premio de Prevención del Consejo de Alcohol y Drogas. Actualmente, Diana busca su acreditación como consejera en adicciones. Diana Plazas es la directora del programa de Generación RX en SETPA Norcross, Georgia. Ella es una especialista en prevención certificada y ha estado trabajando en el campo de la prevención desde 2010. La presentación de hoy es sobre su trabajo de prevención de uso indebido de medicamentos recetados en la comunidad latina, un programa llamado Regeneración RX, que tiene durante los últimos 6 años financiado por el Departamento de Salud Mental y Discapacidades de Desarrollo. SETPA es una organización sin fines de lucro y una agencia de salud mental que se especializa en el tratamiento de la adicción, la salud mental y los problemas emocionales, además de proporcionar servicios de prevención, incluidos programas como el Club de Prevención y programas nutricionales. Pues bien, así que ahora hablemos un poco sobre Generación RX, que es una iniciativa para prevenir el abuso y uso indebido de medicamentos recetados en la comunidad. Este programa, fundado por el Departamento de Salud Mental y Discapacidades de Desarrollo de Georgia, tiene como objetivo educar al público sobre el uso adecuado de los medicamentos recetados, el almacenamiento adecuado y la eliminación de drogas. Generación RX es una respuesta a la creciente epidemia de abuso de medicamentos recetados entre adultos jóvenes en Georgia. Se eligieron 3 condados para trabajar con este programa en el estado de Georgia: Catoosa, Early y el condado de Gwinnett, que es el condado donde Diana Plazas trabaja. En 2013, el Departamento de Salud Mental y Discapacidades de Desarrollo de Georgia, que es llamado DBHDD, realizó un estudio en Georgia sobre el uso y uso indebido de medicamentos recetados. Los resultados muestran que Georgia es uno de los principales exportadores de medicamentos recetados por el estado en el país. Una de las principales rutas utilizadas para transportar este medicamento es la Interestatal 85, que pasa por el condado de Gwinnett. También el informe mostró que la comunidad hispana tenía la más baja conciencia acerca del problema. Y fue por esta razón que DBHDD se acordó a SETPA con
un recurso para comenzar una estrategia de concientización para ayudar a la comunidad latina, especialmente porque Gwinnett tiene la mayor comunidad hispana en Georgia. Esta iniciativa se inició con 4 de 12 ciudades en el condado de Gwinnett. En la tabla, en la pantalla, pueden ver la población del condado de Gwinnett y de las 4 ciudades con las que empezaron el programa en 2013, los cuales fueron Lawrenceville, Duluth, Norcross y Lilburn. Entonces, DBE-HDD y CERPA siguen el método, el marco estratégico de prevención para verificar la preparación de la comunidad y encontrar las mejores estrategias para trabajar con el condado de Gwinnett. Este método utiliza un proceso de 5 pasos conocido para promover el desarrollo juvenil, reducir los comportamientos de riesgo, evaluar la resiliencia, mejorar los comportamientos problemáticos a lo largo de la vida, la sostenibilidad y la competencia cultural son la base de cada paso del marco estratégico de prevención. Por lo tanto, este modelo requiere acceder sistemáticamente a las necesidades de prevención con base en datos epidemiológicos, desarrollar capacidad de prevención, desarrollar un plan estratégico, implementar políticas y prácticas efectivas de programas de prevención comunitaria y finalmente evaluar los efectos de los resultados. Entonces, para recopilar información sobre Georgia y el condado de Gwinnett específicamente, fueron utilizados 6 grupos focales en español y algunos datos nacionales y estatales. Esta evaluación de necesidades encontró que los hispanos en el condado de Gwinnett estaban en el nivel más bajo de preparación de la comunidad, lo que dio un número 1 de personas, que significa sin conciencia en absoluto en el tema. Los resultados muestran la falta de una advertencia sobre el problema de uso indebido y abuso de medicamentos recetados y la falta de conocimiento de los sitios adecuados de almacenamiento y eliminación en los padres cuando no tienen conocimiento del problema. Además, este proceso ayudó a identificar variables de intervención en combinaciones a factores contribuyentes para trabajar, por lo que una de las variables de intervención fue el acceso social, con 3 factores que contribuyen. El primer fue un llamado a la acción para almacenamiento y eliminación del Estado. El segundo, acceso e información a la falta de un sitio de eliminación. Y en tercer lugar, una mayor conciencia entre los padres. La otra variable de intervención que encontraron fue la percepción de riesgo con un factor de educación sobre los riesgos para la salud asociados con el uso indebido y abuso de medicamentos recetados. Por lo tanto, la propuesta original incluía varias estrategias que desde entonces se han eliminado. Inicialmente, planearon implementar eventos locales de recuperación y actividades comunitarias que aumentarían la participación comunitaria y proporcionarían una mejor plataforma para la difusión de información y actividades de prevención. Fueron promocionados cuidadosamente los eventos locales de recuperación, cada uno con 3 meses de diferencia, pero no pudieron involucrar a los miembros de la comunidad en ninguno de los eventos. En este momento, se quedó claro que esta estrategia definitivamente no era apropiada debido al bajo nivel de conciencia de la comunidad.
Así que después de comparar con el proveedor de asistencia técnica, decidieron abandonar la estrategia por completo, enfocando tiempo y recursos en la campaña de concientización. Por lo que el modelo lógico que ves ahora en su pantalla es el nuevo en realidad para que puedas ver el acceso o la campaña de bolsas de farmacia y el acceso social a la campaña de este año. Debido a que la comunidad hispana tenía un bajo nivel de conciencia social, se decidió que diseñar estrategias para superponerse intencionalmente crearía el máximo impacto. Cambiaron entonces los modelos lógicos, mostraron los 3 estudios más nuevos que implementar. Primero, una campaña de bolsas de farmacia. La segunda fue la campaña de concientización y la tercera, que ves ahora en su pantalla, la campaña de concientización de riesgo. Entonces, para las estrategias de implementación, fue decidido que la campaña de percepción de riesgos y la campaña de concientización irían comenzar en abril de 2014 hasta diciembre de 2014. Para esta campaña, el equipo creó un PSA como un anuncio público en la radio. Para cines también, 2 compañías como NMC y una visión en pantalla que los ayudaba en el desarrollo de los mensajes. Y ellos los transmiten en los teatros locales del condado de Gwinnett. A partir de junio de 2014, implementaron la campaña de concientización sobre el acceso social que incluían intervenciones educativas de campaña en los medios con actividades de la comunidad hispana, como Feria de la Salud Social y presentaciones de talleres para padres. La campaña mediática incluyó vallas publicitarias en español, anuncios en periódicos divulgados en publicaciones hispanas, así como anuncios de servicio público de radio y entrevistas transmitidas en varias estaciones hispanas. Finalmente, implementaron toda la campaña de bolsas de farmacia a mediados de julio de 2014. Lo último que supieron es que las farmacias se quedaron sin paquetes impresos. Entonces, hablemos de la campaña de bolsas de farmacia. La idea de esta estrategia, de acuerdo con Diana Plazas, surgió de la campaña de choque de pegatina, que es baseada en evidencias, pero en lugar de las pegatinas, decidieron proporcionar bolsas a las farmacias, porque observaron que muchos farmacéuticos independientes distribuían sus medicamentos en bolsas negras o blancas en algunos de dichos anuncios, por lo que pensaron que podrían usar este espacio para ayudar a educar al público sobre la campaña de ellos. Cada farmacia al principio recibía un paquete que incluía una carta de presentación, una carta del fiscal general de Georgia, una muestra de bolsa, un formulario de participación con una versión de un formulario de evaluación que se recogía al final del ciclo, que era cada 3 meses. Desde julio de 2014 hasta octubre de 2016, entregaron 76.960 bolsas bilingües que estaban en inglés y español solamente. El apoyo de la campaña de conciencia de acceso social o la campaña de medios específicamente los preparó para llegar a tantos latinos como sea posible a través de periódicos, vallas publicitarias y estaciones de radio. Así que, hablando un poco al respecto de los resultados, y ahí van muchos números, tuvieron la respuesta de Mundo Hispánico, que es en realidad el periódico más grande en el estado de Georgia. Mundo Hispánico vende 71.500 copias por semana en el estado de Georgia.
y tiene alrededor de 200.867 lectores en Georgia. Tenía la revista Padres e Hijos 30.000 copias por semana, alrededor de 9.000 lectores en el estado de Georgia. La revista Guía de Salud era una publicación cada 3 meses, 30.000 copias cada mes, alrededor de 9.000 lectores en Georgia. También Mundo Hispánico tiene un sitio web digital con aproximadamente por mes que tiene 1.500.000 visitantes, pero los visitantes únicos del estado de Georgia tienen 350.000 por mes. También tiene una aplicación móvil con aproximadamente 1.250.000 visitantes, pero en el estado de Georgia, por mes, los visitantes únicos son alrededor de 285.000. Otro periódico que los ayudó fue El Estadio, que tiene aproximadamente 20.000 lectores por mes. Tuvieron El Nuevo Georgia, que es otro gran periódico aquí en Georgia, con una circulación de 20.000 copias, pero su frecuencia es semanal. Cada 2 jueves se distribuye en 32 ciudades en Georgia. Aproximadamente tiene 300.000 lectores. También tenían la Radio Información, que es una aplicación móvil, y solían haber un programa en vivo cada 30 minutos a 1 hora. Los oyentes mensuales promedio eran 30.000 personas. Tenían la estación de radio El Patrón, que en este momento era la estación de radio más grande en español, con aproximadamente 168.600 oyentes. Tenían la Radio Vida, con una cobertura de 96 condados en Georgia, y finalmente tenían una valla publicitaria que llegaba a más de 10.000 personas solo en Guinea. Mensajes digitales aparecían a cada 10 segundos, por lo que la respuesta total que tuvieron fue de 44.604. Mucho. Entonces, la otra parte de la campaña de sensibilización sobre acceso social fue el taller para padres. Así que los padres tuvieron mucho éxito durante este tiempo. Durante 2014 a 2016, fue usada una presentación en PowerPoint en español para educar a los miembros de la comunidad sobre los peligros del abuso de medicamentos recetados entre los jóvenes y sobre las formas en que los padres pueden ayudar a prevenir dicho abuso. También el almacenamiento adecuado y eliminación de medicamentos. Por lo general, estas presentaciones tenían lugar en escuelas o iglesias locales. Esas presentaciones eran solo para personas que hablaban español. Tenían una duración aproximada de 45 a 60 minutos, seguidas de secciones de preguntas y respuestas. Proporcionaron un volante a la persona a cargo en la escuela o en la iglesia para reclutar participantes. El volante mencionaba a la hora, la ubicación, edad específica, en este caso solo adultos, por lo que dentro de eso brindaron servicios de cuidado de niños. Por lo general, proporcionaron un pequeño refrigerio también. Hacían pruebas antes y después de la presentación para evaluar el impacto de la presentación, el conocimiento y la percepción de los participantes. Se presentaron un total de 195 talleres con casi 300 participantes durante este tiempo. Durante la campaña de intervenciones educativas o ferias de salud, se hacía este reparto de volantes con información sobre el almacenamiento adecuado, eliminación de los medicamentos recetados, y tuvieron la oportunidad de aumentar la conciencia sobre el tema mediante la respuesta a la pregunta.
A respecto de la percepción del riesgo, el objetivo de la percepción bilingüe del riesgo era educar a los padres sobre los peligros de los medicamentos recetados e instruirlos a que permanezcan en gabinetes cerrados. Durante 2014, fue realizado un PSA de 15 segundos en salas de radio por 36 semanas en 18 pantallas y a través de una visión de pantalla en una película de estudio por 12 semanas en 10 pantallas. Tenían a Telemundo, que es una red de televisión hispana. Cubrieron 9 lugares de lunes a viernes durante 2 meses. Tuvieron alrededor de 720,000 audiencias españolas cubriendo todo el estado. Tenían Azteca América, que es una pequeña red de televisión. Tuvieron cientos de anuncios durante 5 semanas, de lunes a viernes. Y por supuesto, tenían Univisión. Obtuvieron 20 anuncios de lunes a viernes en Unimas, que también forma parte de Univisión. Tenían ahí 28 de lunes a viernes, ambos canales, Univisión y Unimas. Tuvieron entonces 776,429 televidentes hispanos aproximadamente en el estado de Georgia. Ahí entonces es para mostrarles los mensajes que pasaron en los cines. Así que veamos. Did you know that 1 in 4 teens has abused prescription medications? Moms got them from family and friends. Every pill counts. Protect your kids. Lock up your meds. Text GenRX2 to 66746 to get your Fandango discount code. Está bien, y vamos al segundo. Did you know that 1 in 4 teens has abused prescription medications? Most got them from family and friends. Every pill counts. Protect your kids. Lock up your meds. Text GENRX2 to 66746 to get your Fandango discount code. También ganamos descuento. Entonces, veamos el anuncio televisivo. ¿Sabía usted que 1 de cada 4 adolescentes ha abusado de medicamentos recetados? Muchos los consiguen a través de familiares o amigos. Cada pastilla cuenta. Proteja a sus hijos. Guarde bajo llave los medicamentos. La imagen a su derecha es en realidad la valla publicitaria que tenían en el condado de Gwinnett. Y ahora escuchemos al PSA de la radio. ¿Sabía usted que 1 de cada 4 jóvenes ha abusado de medicinas recetadas? Muchos de ellos las consiguen en sus casas, de sus amigos o familiares. Esté alerta, vigile sus medicamentos, guárdelos bajo llave. Cada pastilla cuenta. Este es un mensaje de SEDPA, el Proyecto RX y el Departamento de Salud del Comportamiento y Discapacidades del Desarrollo. Mayor información en www.sedpa.org. De acuerdo, también desarrollaron un documental bilingüe de 30 minutos llamado Medicamentos legalmente peligrosos, para resaltar el problema de los medicamentos recetados en la comunidad hispana en Georgia. El documental fue honrado por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión con un premio Emmy en 2016. Y ahí pueden ver. Muy bien, entonces lo que sucedió después en 2017, DBHDD y SEDPA realizaron una nueva evaluación de necesidades para el condado de Gwinnett. Esta vez incluyeron todas las ciudades y todas las etnias. Uno de los propósitos de esta nueva evaluación fue incluir todas las ciudades y etnias para verificar la conciencia actual sobre el tema en la comunidad hispana en comparación con otras etnias. Para esta evaluación se realizaron 12 grupos focales en la comunidad con participantes de 12 a 26 años o más. 3 grupos focales eran estudiantes de secundaria de 12 a 14 años. 3 grupos de estudiantes de secundaria de 15 a 17 años,
3 grupos de adultos jóvenes de 18 a 25 años y finalmente 3 grupos de adultos de 26 años o más. Para reclutar participantes se crearon 2 volantes, uno en inglés y otro apropiado lingüística y culturalmente con una traducción al español. También obtuvieron datos secundarios obtenidos de diferentes fuentes como la encuesta nacional sobre el consumo de drogas y la salud y la encuesta de comportamiento de riesgo, así como la información de la Oficina del Censo de los Estados Unidos tomada de las escuelas del condado de Gwinnett y del sitio web del gobierno y también los datos locales sobre medicamentos recetados se tomaron de la encuesta de salud del estudiante de Georgia, del condado de Gwinnett. Entonces, hablemos un poco sobre los datos secundarios. Algo que descubrieron en los datos secundarios fue el aumento de uso de medicamentos recetados entre los jóvenes hispanos. De acuerdo con las tablas que ven en sus pantallas, el número de jóvenes hispanos que abusan y usan indebidamente los medicamentos recetados se han incrementado en la nación en los últimos años. Por lo que en la tabla 1 a su izquierda hay una diferencia significativa en las tasas de abuso de sustancias en adolescentes hispanos nacidos en el extranjero y en los Estados Unidos. Por lo que se observan el uso no médico, se puede ver la brecha con los medicamentos recetados. Por ejemplo, el 3% de adolescentes latinos nacidos en los Estados Unidos abusaron de los medicamentos recetados en 2009, en comparación con el 2.6% de sus homólogos extranjeros. En la tabla 2, y está justo allí, en una encuesta nacional sobre consumo de drogas y salud en 2016, muestra que el número de hispanos aumenta significativamente en el último año. Son la segunda etnia que usa medicamentos recetados de manera indebida. Continuando con datos secundarios. En Georgia, de acuerdo con la encuesta de estudiantes de Georgia, el porcentaje de estudiantes informó cualquier uso de medicamentos recetados en los últimos 30 días, mientras que el abuso de prevalencia ha disminuido en el condado de Catoosa, ha aumentado en el condado de Early, ha cambiado poco entre 2012 y 2015 en el condado de Gwinnett, en Georgia. Recuerden que estos condados son los únicos que usan generación RX para la epidemia de medicamentos recetados aquí en Georgia. De acuerdo con la misma encuesta, en realidad el porcentaje de estudiantes que estuvieron en desacuerdo parcial o total de que es fácil obtener medicamentos recetados que no son recetados para ellos en general, el acceso a medicamentos recetados ha sido más alto en el condado de Early y más bajo en Catoosa, Gwinnett y el estado de Georgia. Ahora, en este gráfico se muestra el porcentaje de estudiantes que de alguna manera o totalmente están de acuerdo en que tomar medicamentos recetados, no recetados para ellos, es perjudicial para su salud. La percepción del daño de los medicamentos recetados ha aumentado en los últimos años en todos los condados del estado. El mayor aumento se observa en el condado Early, por lo que la percepción de daños sigue siendo menor que en otros condados y en el estado de Georgia. Ahora hablemos de las muertes por sobredosis de opioides por grupo de edad en Georgia. La mayoría de las muertes por sobredosis de opioides en Georgia
fueron por analgésicos opioides. Como ve, es alrededor de 549, seguido de 149 por una droga desconocida, heroína, 121, una combinación de opioides y heroína, 81. La mayoría de las muertes ocurrieron entre residentes de 30 años y más, aunque un número considerable de muertes fue entre 20 y 24 años, con un número de 74 y 25 a 29 años, con un total de 126. Se trata de muertes por sobredosis de opioides por raza, etnia y sexo en el estado de Georgia. La gran mayoría de muertes por sobredosis fueron entre blancos no hispanos, con 749, seguidos por negros no hispanos o afroamericanos, con un número 124. Como se ve en su pantalla, hubo 19 muertes entre los hispanos o latinos de todas las razas. La mayoría durante esos días fueron entre hombres, 550, en comparación con las mujeres, 350. La tasa de mortalidad por sobredosis de opiáceos ajustada por edad en Georgia fue de 8.8% por 100,000 personas. Hablemos de las fechas de sobredosis de opiáceos del condado de Gwinnett por edad. En el condado de Gwinnett hubo un total de 75 muertes por sobredosis de opioides en 2015. Aproximadamente la mitad de las muertes fueron causadas por opioide analgésico, OPR 36, seguido de heroína 14. Casi 3/4 de las muertes fueron entre residentes con 30 años y más, como puede ver en sus pantallas. Ahora, las fechas de sobredosis de opiáceos por raza, etnia y sexo en el condado de Gwinnett. La mayoría de las muertes por sobredosis ahí fueron entre blancos no hispanos, 56, seguidos por negros o afroamericanos, 10. Hubo 5 muertes entre individuos hispanos o latinos, 3 entre los asiáticos y 1 por un individuo identificado como multirracial. La mayoría de las muertes fueron entre hombres, 55, en comparación con las mujeres, 20. La edad promedio de sobredosis de opioides en general en el condado de Gwinnett fueron 8.4% por 100,000. Este es el condado de Gwinnett. Este es el número de intoxicación y las tasas de intoxicación se han incrementado desde 2012 a 2015, por lo que esta tabla proporciona una cantidad de envenenamiento por tipo de prescripción de 2012 a 2015, así como las tasas de envenenamiento por 10,000 personas. En la parte superior, en la tabla 1, verán la cantidad de intoxicación por tipo de sustancias. En la parte inferior, en la tabla 2, es una tasa de intoxicación por tipo de sustancia. Recuerde que esto es solo en el condado de Gwinnett. Aquí son los resultados de evaluación de necesidades y estrategias de intervención que llegaron ellos en el programa Generación RX. Después de todos estos hallazgos, la campaña en realidad gritó algunos resultados extraordinarios. En la tabla 1, en la parte superior, puede ver los resultados de la evaluación de 2013, donde la comunidad obtuvo el nivel más bajo de preparación de la comunidad, que fue el nivel 1, sin conciencia en absoluto. En la tabla 2, en la parte inferior, se muestran los resultados de la evaluación de necesidades de 2017, donde la comunidad obtiene un nivel 3, lo que significa
que están atentos, lo que significa que la comunidad siente que hay una preocupación local, pero no hay una motivación inmediata para hacer algo al respecto. Con esto en mente, procedieron a buscar, a priorizar o mezclar variables y factores que contribuyen a la combinación de variables y factores contribuyentes para este proceso. Tuvieron la colaboración de 6 miembros de la coalición Chispas, que es la coalición hispana para la prevención del abuso de sustancias en el condado de Gwinnett. Los puntajes de la primera asignación de los participantes de Chispas ocurrieron por acceso, impacto de importancia, capacidad de cambio y capacidad en términos de importancia. A cada combo de variables y factores se le otorgó un puntaje que reflejaba la importancia de la falla de los participantes para abordar esta combinación. Luego, el puntaje de cada combinación fue un combo baseado en cuánto impacto habría con el apoyo de cambios positivos. También el sorprendente puntaje de habilidad basado en la probabilidad de que veamos un cambio en esta combinación de variables factores en los próximos 5 años. Finalmente, otorgaron un puntaje a cada combinación variables factores que reflejaba la capacidad de la coalición para afectar el cambio en esta área dentro de 5 años. Luego, los participantes anteriores determinan el puntaje promedio para cada combinación de variables y factores contribuyentes y los leen basándose en puntajes pares. Con estos resultados, de acuerdo con los puntajes, fueron identificados 3 combinaciones de factores de riesgo y protección en la comunidad. El primero fue la disponibilidad. Luego, el acceso y las normas sociales y comunitarias, por lo que después de discutir sobre estas 3 combinaciones, empezaron a trabajar mejor con la comunidad y los miembros de Chispas y el personal general acordó trabajar con el acceso, el almacenamiento adecuado y la disposición, normas sociales y comunitarias y la percepción juvenil de la norma de percepción. Estas 2 estrategias fueron elegidas para abordar estos factores de riesgo en la comunidad. Por lo tanto, fue el modelo para la campaña social positiva en la campaña de medios de acceso social. La campaña social positiva, para que la estrategia social se implemente una estrategia en la escuela secundaria del condado de Gwinnett, querían cambiar la percepción de abuso y mal uso de los medicamentos bajo prescripción en los estudiantes de la escuela secundaria. Cada escuela tendría mensajes personalizados de acuerdo con los datos recopilados en el servicio de percepción con sus propios estudiantes y la encuesta de la salud estudiantil de Georgia, que según los datos de 2017, el uso indebido de medicamentos recetados entre los estudiantes del condado de Gwinnett ha estado disminuyendo desde 2014. La campaña de normas sociales positivas comenzó en 2018 y comenzaron a recopilar datos en Middle Creek High School. Se recolectaron un total de 400 encuestas del 23 al 27 de abril, según los resultados de las encuestas recopiladas durante el mes de mayo. Trabajaron en el desarrollo de mensajes para usar en la campaña durante y reclutar adolescentes para los grupos focales y probarlos.
Tenían 3 grupos focales de jóvenes y un grupo de adultos para esta estrategia. Al final del curso de 2018, estaban listos para implementar la campaña. Pero antes de poner el mensaje en la escuela, tenían que contar con la aprobación del director, lo que retrasó el proceso 3 meses. Finalmente, pudieron publicar un póster con el diseño aprobado por el director en noviembre. ¿Qué es el póster que ves ahora en su pantalla? Distribuyeron 24 pósteres en toda la escuela, así que para el mes de febrero cambiaron el mensaje que se publicaría durante 8 semanas y luego administraron ambas encuestas para evaluar la estrategia. Ahora, la campaña de sensibilización en los medios de comunicación y acceso social, por lo que para este nuevo plan de implementación fue decidido desarrollar nuevos mensajes que ayudarían a obtener los resultados deseados para reducir la disponibilidad de medicamentos recetados, al aumentar la conciencia sobre el uso indebido de los medicamentos recetados y promover el almacenamiento y la eliminación segura de los medicamentos recetados. Todos estos mensajes son bilingües en inglés y español y para la bolsa de farmacia, esta vez tuvieron la oportunidad de proporcionar los mensajes en idiomas asiáticos. Algo que descubrieron es que el condado de Gwinnett tiene una comunidad asiática en crecimiento y definitivamente querían expandir el alcance. En las siguientes secciones va a ver los mensajes que se están ejecutando actualmente en los periódicos y carteles publicitarios locales en Gwinnett. Para el año fiscal de 2018, la campaña de medios estimados fue de 2.050.484 personas, incluyendo radios, vallas, canales de televisión y periódicos, todo en inglés y español. Ahora pueden ver en sus pantallas las vallas publicitarias que están ejecutando en el condado de Gwinnett en inglés y español. Aquí el anuncio en el periódico inglés y español también. En realidad son 2 periódicos hispanos que han prestado mucho apoyo. En la parte superior pueden ver La Visión con una distribución de 10.500 copias solo en Gwinnett y en la parte inferior El Nuevo Georgia con 20.000 copias por semana y 300 lectores por mes solo en Gwinnett. Y aquí es la PSA radial en español. ¿Sabía usted que 1 de cada 4 jóvenes ha abusado de medicinas recetadas? Muchos de ellos los consiguen en sus casas, la de sus amigos o familiares. Esté alerta, vigile sus medicamentos, guárdelos bajo llave. Este es un mensaje de CEPA, el proyecto Generación RX y el Departamento de Salud de Comportamiento y Discapacidades del Desarrollo. Ahora quiero que escuchen en inglés. Did you know that 1 out of 4 youth has abused prescription drugs? Most of them find them in their own homes, friends, and relatives. Be alert, keep an eye on your meds, and lock them up. Every pill counts. This message is being brought to you by CEPA, Genrix program, and the Department of Behavioral Health and Developmental Disabilities. Esta está funcionando en The Bull, que es una de las estaciones de radio más grandes en inglés en Georgia. El alcance mensual de esta estación de radio es 440.016 solo en el condado de Gwinnett. Tienen una aplicación móvil que en el condado de Gwinnett llega a 942.276. Y también tienen un sitio web. La población del condado de Gwinnett realmente escucha esto a través del sitio web. Y es un número acerca de 46.056. Entonces, en los talleres o presentaciones para padres ahora. Durante cada presentación de estas, ellos traen material impreso que padres o adultos pueden llevar a casa y hablar con sus familias y niños sobre medicamentos recetados y otros medicamentos.
También llevaban alimentos, cajas de prescripción de seguridad y sobre todo con material promocional. Un total de 107 padres, incluidas las escuelas de alcance comunitario en el condado de Gwinnett, asistieron a la presentación durante el año pasado. Ahora, en la campaña de bolsas de farmacia, durante los últimos años, el personal de generación RX se asoció con un total de 22 farmacias independientes en el condado de Gwinnett. Tuvieron 5 ciudades intermedias, 11 en la ciudad de Norcross, 3 en Lawrenceville, 1 en Loganville y 1 en Suwanee. Traducieron el mensaje en las bolsas de farmacia en 6 idiomas diferentes, apropiados para la comunidad que vive en el condado de Gwinnett, en idiomas que incluyen inglés, español, coreano, vietnamita, gujarati e hindi. Se distribuyeron 118,000 bolsas durante el año fiscal 2018. El personal farmacéutico informa que están satisfechos con la campaña de bolsas de farmacia y mencionaron que siente que la campaña está sirviendo para aumentar la conciencia y generar discusiones entre los clientes, por lo que ahora en sus pantallas pueden ver los diferentes idiomas. La bolsa de farmacia es una de las estrategias del programa de generación RX más conocidas en la comunidad desde el comienzo del programa. Los periódicos hispanos han publicado varios artículos sobre esta estrategia que todos los días ayudan a aumentar la conciencia sobre el almacenamiento y la eliminación de medicamentos, por lo que actualmente pueden ver uno de los últimos artículos que está ahí, que el periódico escribió sobre este programa. Finalmente, en cuanto a la campaña educativa de conciencia de almacenamiento y eliminación, desde abril de 2016, un personal generoso ha estado ayudando a la policía del condado de Gwinnett a implementar junto a la DEA, un Día Nacional de Devolución de Prescripciones. Comenzaron a crear un comunicado de prensa en inglés y español un mes antes del evento. Este comunicado se envía a diferentes medios de comunicación en inglés y en español, como estaciones de radio, periódicos y canales de televisión. Así que ahora puede ver algunas fotos de los días de recolección y uno de los artículos en que los colocaron. Así que muchas gracias por su tiempo. Ahora voy a pasar a las informaciones de contacto y a la sección de preguntas y respuestas. Y luego después, acuerde de completar la encuesta de satisfacción. Muchas gracias. Entonces ahí está la información de contacto de Diana Plazas, que es la creadora de esta conferencia web y que tiene ahí su contacto de CETPA, y si necesita puede entrar en contacto por correo electrónico. Ahí está informaciones de contacto del PTTC, Centro Hispano Latino de Capacitación y Asistencia Técnica en Prevención, y también puede entrar en contacto si necesita por correo electrónico. Entonces, empezando, es como dijo, ¿no? En lo seminario web en vivo, tuvieron una sección de preguntas y respuestas donde muchas informaciones nuevas surgieron. Entonces, aquí están qué fueron las preguntas y respuestas y quién estaba contestando Diana Plazas. Entonces, la primera pregunta: ¿estarías dispuesta a compartir una copia de tu informe de evaluación cercana y cualquier encuesta de datos primarios que utilices? Entonces, Diana dice que, por supuesto, cualquier cosa que necesite, háganmelo saber. Puede enviarme un correo electrónico y puedo ayudarlo lo más que pueda. Siguiente pregunta: esta información sobre mensajes de texto es increíble.
¿Hay algún informe disponible? Y Diana dice que sí, en realidad, puedo enviarles un correo electrónico y luego puedo enviarles la página de DBHDD y del programa DEA para que puedan ver todos estos informes. Ella dice que ahí, en estas páginas, hay muchos otros recursos también que podrían utilizar, pero que tienen que estar conscientes de que es diferente para cada condado. Y está diciendo que el condado de Gwinnett tiene la comunidad hispana más grande en el estado de Georgia, pero que el condado de Early y Catoosa probablemente tengan 1 o 2% solo de la comunidad hispana. Entonces puede ver que probablemente ese sea el que ayudará más que el informe DEA, porque probablemente tengas menos comunidades hispanas que otros los condados en tu área. Siguiente pregunta. ¿Puede compartir su base de datos de PowerPoint de su investigación, por favor? Él dice que sí, que quiere intentarlo y iría a compartir todo lo que hacen. Siguiente pregunta. Me estaba preguntando sobre la presentación para los padres, para aumentar la conciencia sobre las drogas que era parte del programa. Probablemente ella quería aprender más al respecto. Entonces Diana dice que para esta presentación, en realidad, crearon algo muy simple. Incluso con el idioma, algo que descubrieron en la comunidad hispana que estaban trabajando es que la mayoría de las personas solo asistieron a la encuesta primaria, a la escuela primaria, por lo que el idioma debe ser muy básico, de la misma manera que la presentación, por lo que cada diapositiva debe ser muy simple, tiene que ser muy gráfica, mostrar a cada cosa posible, muy detallada, pero no sabe, todo depende de la comunidad en que estás trabajando. Y está diciendo ella que a veces que ve que en otros lugares, en otros condados en Georgia, donde la comunidad hispana no, está en un nivel un poco más alto, entonces todo depende de dónde estás y tiene que adaptar. La siguiente pregunta, ¿qué estudios o técnicas se recomiendan para discusiones? Entonces, Diana dice que todo depende de tu evaluación de necesidades. Es muy difícil implementar algo que no sabes si realmente funcionará o no. Todo depende de la evaluación de necesidades. Todo depende definitivamente de un nivel de preparación, que fue algo que sucedió para ellos. Si es en la primera evaluación de necesidades, tuvieron una información muy baja en la comunidad sobre medicamentos recetados, por lo que tuvimos que comenzar desde cero. Por eso usamos la campaña de medios y los talleres. Ahora, cuando vimos que nuestra comunidad tiene un nivel superior, sí, todavía estamos haciendo la campaña en los medios porque estamos viendo que es algo que nos está ayudando mucho, no solo para aquellos que no saben y no reconocen el problema, también para aquellos que ya reconocen el problema, lo saben, pero tienes que ver. Entonces comenzaron esta vez con normas sociales positivas con niños, con estudiantes de secundaria. En esto se basó la avaliación de necesidades. En la segunda avaliación de necesidades, cada estrategia, cada técnica definitivamente debe depender de la avaliación de necesidades y tus modelos lógicos. Siguiente pregunta, ¿dónde ilustran la dirección individual o fue incluso un problema? Entonces Diana responde, eso solo es un problema. Esto es realmente algo que probablemente todos nosotros en cada comunidad tenemos. Es un asunto que consideramos los hispanos, la comunidad asiática. Lo podemos ver en una comunidad estadounidense, comunidad afroamericana. Tenemos muchas personas con baja educación de muchas maneras. Así que, como lo mencioné antes con los talleres,
definitivamente necesitamos conocer muy bien a nuestra comunidad y hablar con ellos. Yo lo que sea que les vamos a presentar tiene que ser muy básico. A veces sigo usando mi taller básico o mi lenguaje básico para las personas que saben un poco más sobre el tema. ¿Pero por qué? Porque si quieren que sepa cómo proporcionar la información a otras personas, es simplemente para que ellos entiendan y los enseñen. La siguiente. ¿Hay alguno de los videos y mensajes disponibles para usar? Entonces Diana responde, claro, los mensajes que se muestran en mi presentación lo tenemos en nuestra página de YouTube, en la página de SETPA. En realidad, no sé si puedo configurarlos, pero estoy bastante segura de que puede hacerlo de todos modos. Dice que también DBHDD y Generación RX tienen muchos otros videos y anuncios de servicio público, radio y definitivamente cualquier quiera puede usar. Así que si quiere, puede enviarlo más tarde para el sitio web para que puedan ver todo. La siguiente. Sí, el porcentaje de uso de alcohol y drogas y la tabla roja azul de PowerPoint es la tasa en Georgia o la escala nacional. Entonces Diana contesta que lo cuadro inicial al principio, que está al principio, es gráfico nacional, pero que no era nada sobre el alcohol, que era simplemente sobre medicamento recetado. Entonces, con esto llegamos al final. Gracias más una vez por participar y ahí están las informaciones de contacto de PTTC y enseguida la encuesta de satisfacción que va a venir. Muchas gracias. Hasta luego.